¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Bienvenido gente a la segunda temporada de la serie Portadas Controversiales. En esta serie vemos y revisamos los detalles y la historia detrás de varios discos conocidos y otros no tanto, que causaron algún tipo de polémica y de una forma u otra tuvieron que ser censurados o reemplazados por la poca tolerancia de la gente en la época que fue lanzado, o porque si no, los mismos no iban a poder venderse correctamente. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y dejes tu like, ya que es totalmente gratis y cuando lleguemos a la meta de los 100.000 suscriptores, vamos a traer la tercera temporada de esta serie. Sin más que decir, empecemos con el video. Puesto 5. In Sorte Diaboli es tal vez el disco más exitoso del black metal. Fue número 1 en Noruega, 2 y 43 en Estados Unidos, y también le fue muy bien en Suecia, Finlandia, Austria y Suiza. Pero en el Reino Unido fue prohibido por traer un espejo dentro del digipack, y también por la portada del mismo disco, que se ve que la relacionaron con la obra de Da Vinci llamada La Última Cena, pero en forma de blasfemia, por Lucifer delante de todos los discípulos que lo siguen, además de una mujer a un costado que se presume que es la Virgen María. Por esto es que se censuraron los pechos de Lucifer, y también se sacaron a todos esos discípulos que había detrás. Mientras que en América del Norte la obra de arte estaba censurada por una funda. De igual manera, este arte aparece en las 25 portadas de álbumes de heavy metal más espeluznantes, y Dimmu Borgir se convirtió en la primera banda noruega de black en entrar al top 50 en los Estados Unidos. Puesto 4. El noveno álbum de estudio de la banda Scorpions fue uno de los primeros discos de heavy metal grabados digitalmente jamás publicados. Contiene 3 de las canciones más famosas de la banda e incluso las sesiones iniciales tuvieron lugar en los Polar Studios de Estocolmo en el verano del 83, con los ex miembros de Rainbow, Jimmy Bain y Bobby Rondinelli. Pero nada de esas sesiones se colocaron en el álbum final, y por último se convirtió también en el álbum más exitoso del grupo en los Estados Unidos, vendiendo millones de copias. Todo esto luego de tener varios problemas con las cadenas de supermercados de Walmart en los Estados Unidos. La portada original fue creada por Kolowski, que es una empresa alemana de diseño gráfico, y presenta una foto tomada por el reconocido fotógrafo alemán Helmut Newton. A pesar de que la compañía discográfica mostró la portada original a los minoristas sin ninguna preocupación, una queja de este supermercado resultó en que Polygram Records emitiera una portada limpia entre comillas para su uso en varias cadenas de supermercados como esta. La portada alternativa fue diseñada para ser menos controvertida, simplemente mostrando una foto de los miembros de la banda, que básicamente era la misma foto que estaba en el interior del disco cuando la abrías. ¿Vos qué decís? ¿Es vulgar de alguna manera o no es vulgar? Puesto 3. Boy es el primer álbum de estudio de los irlandeses U2, y es un bajón empezar y ya tener problemas para publicar tu debut. Pero tal vez puede ser algo razonable, déjame tu opinión sobre esto en los comentarios. Temáticamente las letras del álbum reflejan la adolescencia, la inocencia y el paso a la edad adulta. Por eso la banda decidió representar todo esto en la portada con la foto de un niño. El chico en la portada es Peter Rowan, el hermano menor de Gucci, amigo de Bono y ex miembro de Virgin Prunes. Peter también apareció en las portadas de Tree, War, The Best Of y muchos otros discos y sencillos de la banda, pero para el lanzamiento estadounidense y otros distribuidores internacionales, la imagen de la portada fue cambiada debido al miedo de Island Records de que la misma pudiera ser relacionada con la pedofilia. El diseñador interno del sello, Bruno Tiley, encargó al artista y fotógrafo Sandy Porter que diseñara la nueva portada. A los dos se les dio un presupuesto muy limitado que les impedía viajar hacia donde estaba U2 y tomarle fotos, dejándolos con pocas opciones más que usar las fotos de los comunicados de prensa de los 4 miembros de la banda. Y bueno, de las manos de esas 2 personas salió esto que la verdad es terrible mierda. ¿Qué es eso, man? Cuando la vi dije, bueno, por ahí es la imagen que no cargó bien. Y no, es así la portada, anda a cagar. Para hacer eso llamo a mi sobrino de 3 años que seguro hace un laburo mejor, boludo. Puesto 2. Iron Maiden. Esta banda, aunque no lo creas, tienen varios artes censurados, pero son pequeñeces, podría decirse. Aunque en el caso del single Sanctuary de 1980, por ahí no tanto. La carátula de ese single generó una seria controversia en el Reino Unido, ya que en ella, Eddie, la famosa mascota de la banda, aparecía blandiendo un cuchillo ante la caricatura del cadáver de la primer ministro de Inglaterra de aquella época, Margaret Thatcher. Obviamente recibieron muchas críticas por esto en los medios, pero de cierta manera les sirvió para llegar a más gente con esta controversia, ya que aparecieron en el diario Daily Mirror y en The Daily Record,
Record, quienes publicaron un artículo que consideró a la portada como horrible y también incluyó entrevistas con jóvenes conservadores escoceses que criticaron la obra de arte por ser de muy mal gusto. Para apaciguar un poco todo esto, el propio manager de la banda le pidió a Emi que cubriera la cara de Thatcher con una franja negra. Y a pesar de todo este quilombo mediático, una caricatura de Thatcher volvió a aparecer nuevamente en la carátula del siguiente single del grupo, Woman in Uniform, donde la mujer intenta cobrar venganza de Eddie. Puesto 1. La leyenda del thrash alemán vuelve a aparecer en uno de estos videos, con un disco que marcó su época más intensa en los 90, además de también la más crossover y punk, y la representaron con una carátula bastante acorde a lo que puedes encontrarte en el disco: brutalidad, locura y desórdenes mentales para tirar al techo. Básicamente un pedófilo que secuestra a mujeres menores de edad para después matarlas. Solo que en esta escena que se muestra, encontramos al hombre con perversidad sexual, muerto y asesinado de una manera atroz, cuyo asesino se supone que fue la mascota de la banda, que apareció en un drop de buzos y camisetas parte del merchandising de este álbum. El concepto y la portada realmente está muy buena, pero sí se iba un poco el carajo, así que fue censurada en toda Europa, con una versión alternativa en la que aparecen los 3 músicos de la banda por la violencia explícita en su contenido. Incluso en estas épocas sigue siendo censurado, ya que en 2017 se hizo una reedición del disco, pero el mismo también tenía la portada tapada con una cinta policial que decía Banned. Y por si te lo preguntás, porque ya hemos visto casos de portadas en los que usaron realmente a personas menores de edad para exhibirlas de maneras no muy acertadas, por decirlo de algún modo, no. La modelo que se ve a un costado impresionada por la situación no es menor. Era una persona mayor al igual que el otro sujeto que estaba en la foto.